su dulce venganza. Mi nombre es Carlos, tengo 58 años, pero recuerdo con nostalgia lo feliz que fui en mi juventud junto al amor de mi vida, y pensé que siempre iba a ser así, pero un cierto día todo cambió. Te cuento mi historia. Marco y Adelina, así se llamaban mis padres. Fueron una pareja de campesinos, quienes a base de arduo trabajo, llegaron a tener una buena condición económica, siendo de los más privilegiados en la zona. Tuvieron 2 hijos, siendo mi hermano Juan el mayor, quien al sentirse presionado por nuestra madre, decidió conformar su propio hogar y aunque un tanto joven, se casó. En cambio yo, tenía un espíritu muy aventurero y no iba a permitir que nadie me influenciara, lo que me llevó a tomar la decisión de no trabajar en las fincas de papá, prefiriendo recorrer otros lugares, y a pesar de la oposición de mamá, me marché. Estuve probando suerte por muchos sitios, los cuales no lograron llenar mis expectativas, hasta que llegué a un pueblo en donde conocí a una hermosa joven llamada Lucero, cuya belleza de rostro y esbeltez de su cuerpo eran muy admiradas. Aunque en aquel sitio no era mucho el dinero que recibía, me sentía muy a gusto con la presencia de aquella señorita, por lo cual decidí quedarme solo con el objetivo de conquistarla. Lucero, poco a poco comenzó a interesarse en mí, según comentarios yo también le agradaba y le parecía muy guapo. Hasta que llegó el día en que los dos iniciamos una relación, siendo yo para ella su primer y único amor hasta aquel momento, y aunque llevábamos muy poco tiempo de noviazgo, estábamos muy enamorados. Lamentablemente lo que me pagaban era muy poco y no me alcanzaba para poder independizarme como hubiese querido. Por lo tanto, después de pensarlo mucho, tomé la decisión de regresar a casa de mis padres e intenté convencer a Lucero para que me acompañase. Ella, un poco sorprendida, me sugirió que primero deberíamos casarnos. Yo me esforcé por persuadirla, diciéndole que aún éramos demasiado jóvenes, pero le prometí hacerlo una vez que hubiésemos logrado una mejor estabilidad económica. Era consciente de que mi padre tenía mucho trabajo y necesitaba de mi apoyo, por lo tanto nos preparamos para viajar. Al cabo de unos días volví a casa, en compañía de mi futura esposa, gozamos de un excelente recibimiento y además de gran admiración para mi pareja, pues todos comentaban que hasta el momento no habían visto a nadie con tanta belleza y carisma como ella. Mi padre estaba tan emocionado por mi regreso que decidió apoyarme con todas sus fuerzas, por lo cual, además de delegarme algunas funciones y recomendaciones, me suministró un pequeño capital para que sembrara por mi cuenta algunas tierras. Sumado a esto, tanto él como mamá nos solicitaron que continuáramos viviendo con ellos y que bajo ningún punto nos marchásemos de la casa, al menos por otro tiempo. Aunque aún no nos hubiésemos casado, éramos una pareja muy feliz y trabajábamos con tanta dedicación que en pocos años ya contábamos con algunas propiedades. Muchos nos envidiaban y comentaban que íbamos subiendo como la espuma, pero la verdad era que nos habíamos esforzado mucho. Lucero resultó ser una mujer muy ejemplar y muy honesta en el trabajo, estaba pendiente hasta del más mínimo detalle, percatándose constantemente de hacer las cosas de la manera más correcta y apropiada, cuyo resultado se veía reflejado en excelentes cosechas. Muchas miradas estaban fijas en mí, era evidente la envidia, no solo por la cuestión económica sino también por Lucero, puesto que cada vez se veía más hermosa y era más dedicada al trabajo. Esperaban cada leve descuido de mi parte para lanzarle algún tipo de piropo, pero ella era muy fiel y reservada, y con gran ansia aguardaba el momento en que pudiéramos casarnos o que yo, al igual que ella, quisiera tener hijos. Aunque sabían que era mi mujer, cada vez más crecía el número de admiradores de Lucero, quienes en vano pretendían su atención. Pero lo que ella nunca se imaginó es que mi propio padre, su suegro, quien decía que la quería como a una hija e igualmente trataba de apoyarla en todo, en secreto estaba locamente enamorado de ella y la única persona que se había dado cuenta de este hecho era su propia esposa, mi madre. Debido a que empezó a observar las extrañas miradas y las exageradas atenciones que él tenía con Lucero. Motivo por el cual mi madre ardía en celos y a escondidas, evitando que los demás cayésemos en cuenta de dicha situación, le reprochaba con gran furia, pero él siempre lo negaba todo y al final terminaban en grandes discusiones.
Aunque mi madre sabía que Lucero era incapaz de hacer algo indebido con mi padre o con cualquier otro hombre, se sentía muy angustiada, puesto que para ella, era evidente la atracción que él sentía por su nuera. Quería encontrar una pronta solución, y a pesar de sentir que dicha situación se le estaba empezando a salir de las manos, no quiso comentarla con absolutamente nadie, mucho menos conmigo o con la misma Lucero. Pero al sentir que esto no podía seguir así, equivocadamente decidió empezar a buscar estrategias para deshacerse de la mujer que sin querer le estaba robando la atención de su esposo. Inició fastidiándola, humillándola, con el objetivo de que se marchara lo más pronto posible. Le incrementó exageradamente el trabajo, no perdía oportunidad, sobre todo cuando estaba en público la satirizaba sin importarle qué tipo de personas la hubiesen podido escuchar. Además le controlaba absolutamente todo, prohibiéndole que se arregle, que tratase de verse bonita y la obligaba a colocarse una horrible ropa oscura y antigua. Su propósito era lograr que Lucero se alejara para siempre y nunca más volver a saber de ella, e incluso que se apartará de mí, para así evitar que su marido tenga tentaciones y excusas para seguirla viendo. Lucero no entendía el gran cambio de su suegra y cada vez que le preguntaba o le pedía algún tipo de explicación, mi madre le repetía que su comportamiento era normal y que en ella no hubo ningún tipo de cambio. A pesar de todo esto y con el ánimo de evitar cualquier tipo de problema, prefirió sufrir en silencio y no comentarlo con nadie, pues para ella, era más importante seguir a mi lado porque me amaba intensamente, y estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio con tal de no perderme. Mi madre, al no obtener resultados, comenzó a desesperarse, decidió cambiar de estrategia, e incitó a Lucero para que se arregle y se ponga muy bonita, con el objetivo de enviarla al pueblo, casi a diario inventándose cualquier tipo de cosa que se requiriese para la finca o que se le ocurriese a ella. Adicional a esto, permitió que entre a trabajar a nuestras fincas Margot, una mujer que no gozaba de una buena reputación. Las malas lenguas decían que no había ningún hombre que escapara de sus coqueteos y obviamente creía que yo no iba a ser la excepción, por lo tanto mi madre anhelaba que ella ingresara a trabajar lo más pronto posible. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más extrañado de que mi mujer saliera casi que a diario al pueblo muy arreglada, así fuese solo a comprar algo insignificante. Ya estaba empezando a sentir celos y le comentaba a mi madre que me parecían muy raras dichas salidas. Pero ella, fingiendo gran asombro, alimentaba aún más mis dudas, aconsejándome que debía tenerle más cuidado, puesto que había escuchado algunos comentarios sobre que ella tenía muchos amigos en el pueblo. En aquel momento, sentía que mi mente estallaba de la ira y con mucha dificultad trataba de contenerme. Todo esto ocasionó que poco a poco, empezara a perder la confianza en ella. Lucero notó que yo ya no era el mismo y por más que me preguntaba, tampoco le daba ningún tipo de explicación. En tanto que Margot observó todo lo que nos estaba pasando, sintió que tenía una gran y maravillosa oportunidad, llevándola a actuar con gran astucia y cautela. Así se fue acercando a mí, con el objetivo de consolarme e inyectarme un poquito de cizaña en contra de Lucero. Pasaba el tiempo, y yo continuaba actuando de manera muy ingenua, pues pensaba que podía confiar en mis supuestos amigos, y no alcanzaba a darme cuenta de que algunos de ellos me tenían envidia, no solo por la prosperidad económica que había ido adquiriendo a base de mi esfuerzo, sino porque a escondidas continuaban pretendiendo a Lucero y al comentarles lo que me estaba pasando con ella, aprovecharon para inventar ciertas historias maliciosas. Estaba tan desilusionado, que ya no sabía si lo que sentía por Lucero era amor o un gran fastidio y odio, pero lo único cierto es que debido a eso, cambié totalmente y la estaba empezando a tratar muy mal. En tanto que la estrategia de mi madre y de Margot había empezado a surtir efecto, pues estando en estas condiciones, me empecé a sentir atraído por Margot, al punto de que creía que me estaba empezando a enamorar y lamentablemente, Lucero comenzó a notarlo. Llegó el día en que Lucero ya no soportó más y decidió reclamarme acerca de mi comportamiento, pero yo la seguí tratando con absoluta indiferencia y me limité a decirle que el amor por ella había terminado, que quería que se fuera de la casa. Ella lloraba amargamente, diciéndome que no podía creer que hubiéramos llegado hasta ese punto después de habernos querido tanto, pero yo le repetía que ya no había nada que hacer debido a que ya no la quería como mujer. Por favor, márchate,
le repetía yo, puesto que si no lo haces por tu voluntad, yo mismo te sacaré. Pero ella se negaba a irse porque pensaba que yo no sería capaz de echarla y que todo se trataba de un momento de rabia, el cual pasaría. Hasta que llegó el día en que sin tener ninguna compasión la desalojé, agarré todas sus cosas y las tiré al patio, por más que todos e incluso hasta mi propia madre me suplicaban que no fuera tan hiriente. Hice caso omiso e inmediatamente llamé un vehículo para que la llevaran de regreso a casa de sus padres. Lucero, como era de esperarse, llegó totalmente destrozada, hecha un mar de lágrimas y sus padres totalmente apenados escucharon lo sucedido. Ellos obviamente sintieron un gran dolor porque su hija estuviese sufriendo tanto, por lo cual después de unos días, acudieron a hablar conmigo para aclarar las cosas y solicitarme que nos diéramos otra oportunidad, pero me negué rotundamente dándoles a entender que ya no la amaba y que por lo tanto, no me podían obligar a seguir con ella, que, de todas maneras le iba a retribuir económicamente en lo que pudiese y fuese justo. Pero debo reconocer que fui muy injusto, puesto que la retribución que le di, fue poca comparada con los años que Lucero colaboró en la consecución de nuestro patrimonio. Sin embargo, ella decidió dejar las cosas así y en vista de que yo ya no la busque más, se marchó a la ciudad. En tanto que Margot cumplió con su objetivo que fue el de engatusarme, terminó embarazada, a pesar de que ella ya tenía un hijo de otro hombre, en aquel momento a mí no me importó, y terminé casándome con ella. No había punto de comparación entre Lucero y mi actual esposa, puesto que Margot no trabajaba con tanto optimismo y dedicación, ni se veía como ella y aunque no era del agrado de mi madre, debido a que jamás se imaginó que iba a llegar a suceder esto, tuvo que aceptarlo porque al fin y al cabo fue ella quien propició esa situación. Después de algunos años, debido a que mamá ya no tenía quien le colabore en todos los quehaceres y por lo tanto se le había recargado mucho el trabajo, comenzó a enfermar muy gravemente pues su columna y sus piernas estaban muy afectadas, tanto así que algunos días ni siquiera se levantaba. A mí ya no me iba tan bien en las cosechas como cuando estaba con Lucero, y mi padre siempre se encontraba melancólico. Mis padres al parecer tenían un gran cargo de conciencia por todo lo que había sucedido, puesto que me hicieron un gran daño y aunque nadie lo sabía, la culpa no los dejaba vivir en paz. Cierto día, mamá falleció, pero nadie llegó a imaginar lo que se vendría para mi familia a partir de ese momento. Después de haber superado tan infortunado acontecimiento y papá sin tener ningún tipo de atadura, decidió ir a la ciudad en busca de Lucero, con el objetivo de confesarle su amor y casarse con ella. Lucero había estado casada por 2 años con un hombre al que no logró amar como a mí, y debido a que éste falleció en un accidente, no alcanzaron a tener hijos, por lo cual ella había decidido que en adelante iba a vivir sola, pero al encontrarse con mi padre, Marco, y escuchar semejante propuesta, obviamente terminó rechazándolo. Pero él no se dio por vencido y continuó insistiendo hasta que al final decidió confesarle todo lo que había sucedido y de que por qué mamá y yo actuamos de semejante manera con ella, y suplicándole que lo perdonase, le dijo que con tal de que acepte su propuesta de matrimonio, ella le podía pedir lo que quisiera. Lucero con esta confesión no llegó a odiar con todas sus fuerzas, pero decidió aceptar a cambio de que reúna a sus hijos y que les confesara en su presencia toda la verdad. Además de que todas las propiedades que él tenía las pase a su nombre en absoluto secreto, papá continuaba tan enamorado que terminó aceptando. Obviamente al observar que Lucero regresó fue una gran sorpresa y todos pusieron el grito en el cielo, pero los que quedamos más perplejos con lo que había hecho papá fuimos sus hijos, y además, jamás pensamos que fuera a tomar semejante decisión. Yo me sentía muy celoso y traicionado por mi padre y cuando éste nos confesó toda la verdad de lo que había sucedido y de por qué nos habían separado, quedé con la mente en blanco. Pronto empezaría un gran castigo para mí. Lucero se cuidaba y arreglaba mucho y se veía muy hermosa, parecía que los años no le hubiesen pasado y siempre ostentaba su belleza frente a mi esposa, quien no era tan favorecida que digamos, sentía que se me iba la vida admirando nuevamente a Lucero y en algunas ocasiones ella terminaba provocando algunos enfrentamientos con mi padre, debido a los celos de los dos. Resultó siendo un duro golpe para mí, a veces pensaba en huir con ella y llevarla muy lejos. Sentía que su presencia me hacía perder la razón, muchas veces se me acercaba en son de coqueteo y cuando yo ya me había ilusionado, me terminaba desairando, al parecer mi vida se estaba apagando lentamente.
Llegué a arrepentirme de todo lo que le había hecho, acababa de caer en cuenta que nunca la había dejado de amar. Lucero se veía tan hermosa que muchos hombres, sin importarles que estuviese casada con papá, anhelaban conquistarla, y aunque ella no era la misma niña ingenua de antes, la cual se asustaba por todo y salía huyendo, esta vez había decidido seguirle el juego a algunos, con el propósito de fastidiarme, y efectivamente lo estaba logrando, pues cada vez que un hombre se le acercaba ardía en celos y sentía que estaba al borde de un colapso sentimental. Sin embargo, no tenía derecho a reclamar nada y me tocaba resignarme y guardar todo mi enojo. En cuanto a mi padre, simplemente lo ignoraba, para él era más importante tenerla viviendo como una reina y no defraudarla en nada. Pasado un tiempo, me encontraba un tanto preocupado debido a que había adquirido algunas deudas, y con el ánimo de estar por lo menos así sea un poco más cerca de Lucero, decidí comentarle mi situación y pedirle a la vez que convenciera a papá para que me adelantara algo de la herencia y de esta manera poder subsanar lo que debía. Lucero, fingiendo estar conmovida, me dijo que no me preocupara más y que dejara todo en sus manos, puesto que al cabo de un tiempo, ella me ayudaría solucionando el inconveniente. Obviamente todo esto se trató de un engaño, puesto que ella estuvo tramando la manera de vender a escondidas las propiedades que habían quedado a su nombre. En tanto que papá comenzó a sentirse muy enfermo, y a pesar del tratamiento médico, no había mejoras, lo cual requería que Lucero estuviese muy al pendiente, pero en cierta ocasión, ella me solicitó que lo cuidara por un par de días, porque ella iba a realizar unas diligencias urgentes a la capital, así que no pude negarme. Ya habían pasado varios días y ansiosamente esperábamos su regreso, pero el tiempo se prolongaba cada vez más y ni siquiera había algún tipo de noticia, hasta que, ya habiendo transcurrido 2 meses e imaginando lo peor, recibí una carta, únicamente con una nota que simplemente decía: ahora, te toca a ti. No sabía cómo interpretarlo, solo me repetía a mí mismo: Dios mío, espero que no se haya tratado de una venganza, sin comentar lo sucedido a nadie, mucho menos a mi esposa, quien desde el regreso de Lucero, se convirtió en una mujer muy temática, recriminándome constantemente que se notaba que aún continuaba enamorado de ella. De todas maneras, tomé la decisión de seguir esperando a que regresara, pero cada vez papá se estaba sintiendo peor y al parecer ya no había nada que lo pudiese alentar. Empezó a agonizar pronunciando el nombre de Lucero, pero ella nunca regresó y al poco tiempo aparecieron los compradores, para tomar posesión de los bienes que ella les había vendido. En ese momento comprendí absolutamente todo, pero lo que más me dolía no era haber quedado sin herencia, sino el hecho de no volverla a ver, aunque la busqué por cielo y tierra, con la excusa de recuperar algo de la fortuna, pues aún la amaba mucho. Jamás volví a saber de ella. Te cuento mi historia. Y ahora tú, cuéntame la tuya.